Buenas noches. Llegamos a la quinta edición de esto, no es lo que esperaba. Sed bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a tener un programa cargado de contenido que consideramos interesante, igual que siempre. Y solo hay una diferencia. Hoy no tendremos la sección Esto es serio, debido a que nuestro compañero y amigo Francisco Muñoz nos pedía hacerse a un lado por motivos personales y laborales. Bueno, porque tiene asuntos importantes que atender en su vida profesional sobre todo y quiere dedicarle todo el tiempo posible a ello. Muchísimas gracias, Francisco, por habernos acompañado durante esta semana. Intentaremos buscarle sustituto para que Mario pueda continuar con nosotros. Más allá de eso, pues vámonos ya con esto no es lo que esperaba 5. Os recuerdo que no solo podéis vernos en YouTube desde el jueves, sino que podéis escucharnos en iVoox y Spotify a partir de cada lunes. Y dicho esto, vamos a entrar ya en acción. Nos metemos ahora ya así en faena, como suele decirse, y lo hacemos, como siempre, con la sección por lo criminal. Vamos a hablar de criminología, aunque en este caso lo vamos a hacer de una forma especial. Porque vamos a arrancar hablando de un tema que no tiene absolutamente nada que ver, a partir del cual sí hilaremos con el tema de la criminalidad, ¿no? Voy a presentar ya a Rafa Fernández. Buenas noches, Rafa, Buenas noches, Rafa, ¿cómo estás? que es quien pone voz a los casos y sobre todo quien aporta lecciones sobre criminología. Decía que hoy va a ser un programa, un espacio un poco diferente. La semana pasada comentaba Rafa que dejaríamos los crímenes de sangre a un lado por un tiempo. Teníamos pensado iniciar un periplo con otro tipo de delitos, pero hoy no vamos a dejar de hablar de delitos, pero hemos cambiado el plan conforme a las circunstancias. Como sabéis, este programa es grabado y coincide que recientemente, hace unos días, fallecía Jesús Quintero, un comunicador al que ambos, nosotros dos, como muchísima gente, admirábamos y que tuvo también su relación con los criminales. Rafa, ya te dejo que hables tú porque me estoy alargando una barbaridad. Sí, bueno, creo que venía a colación, ¿no? Habíamos comentado, ¿no? En algunos de los primeros programas que en este espacio pues estaríamos atentos a la actualidad, ¿no? Y a situaciones que nos pudieran ofrecer temas. En este caso, bueno, ha sido de la manera más triste, ¿no? Porque ha sido por la desaparición de Jesús Quintero. Pero curiosamente tú y yo ya hemos hablado en esas conversaciones que tenemos también para ir preparando los programas, que, que no habíamos hecho ya referencia a un mítico programa que existió en España, que fue el conocido como Cuerda de Presos, ¿no? En la que Jesús Quintero pues, entrevistó a criminales de todo tipo. Por ejemplo, un ejemplo claro fue el matamendigo, el mendigo asesino, ¿no? Francisco García Escalero, del que hablábamos hace una semana. Y curiosamente, fíjate qué casualidad que pocos días después pues, nos llegaba la noticia del fallecimiento del gran comunicador uruguense, ¿no? Entonces, bueno, hemos considerado que podríamos pues, rendirle este pequeñísimo tributo, ¿no? Para la grandísima figura que es. Pero bueno, pues comentar que pasar un poquito de esta historia en lo que estuvo un poco relacionado con el tema que nos ocupa aquí, ¿no? Que es la criminología. Jesús Quintero, nacido en 1940 en San Juan del Puerto, mi queridísima provincia de Huelva, también de Rafa. Eh, bueno, mandamos un saludo a Huelva si alguien nos quisiera ver y a nuestro amigo Mario, por ejemplo, ¿no? Aunque tenemos más gente allí en Huelva. Bueno, yo creo que Jesús Quintero no necesita presentación, ha hecho de todo en radio y en televisión, ha escrito libros también, Cuerda de Presos, por ejemplo, narrando las entrevistas que hizo en ese programa que comentaba
Rafa, ¿tú qué aportarías sobre este pequeño homenaje que le vamos a rendir a Jesús Quintero? Bueno, es verdad que Jesús Quintero comentaba, ¿no? En muchas de las entrevistas que la fue dando y tal, que por ejemplo, si no me acuerdo de preso, que prácticamente fue el camino normal al que tenía que ir, porque él comentaba, porque tuvo una gran experiencia radiofónica, ¿no? Que uno de sus mayores grupos de oyentes eran los presos, ¿no? En las cárceles, ¿no? Que siguen su programa, ¿no? Y que después de muchas entrevistas, pues, muchas veces decía como que realmente, entre comillas, él hacía que siempre el mismo programa, ¿no? Que era un programa de una entrevista absolutamente magnífica. Yo creo que él creó un arte de entrevistar, ¿no? Totalmente. Y entonces, bueno, dijo que al final, pues su camino normal fue llevar a esa entrevista a la población carcelaria, bueno, que nos dio muchos datos de estas cosas que hemos comentado aquí. ¿Te acuerdas que hablábamos de esos trabajos, ¿no? De los agentes de la unidad de conducta del FBI, de que al final pues, los criminales te dejaban datos y situaciones de por qué llegaban a cometer esos delitos, ¿no? Bueno, pues aquí a un nivel que sí, es un nivel televisivo, vamos, no es un nivel muy científico, pero al final tuvimos, bueno, pues el conocimiento también de cómo tenía cómo se llegaba a eso, cometer esos delitos, ¿no? Que al final pues eso es una información muy interesante, ¿no? Más allá de eso, pues bueno, evidentemente Jesús Quintero, bueno, ha sido un auténtico monstruo, ¿no? Ha sido un grande del periodismo, aparte de los que han valorado el periodismo y unos valores muy claros, ¿no? De lo que tiene que ser esa información periodística por desgracia está muchas veces tan denotada y no sabemos muy bien hacia dónde vamos, dónde va el periodismo como tal. Yo creo que él lo tuvo siempre muy claro, con unos valores muy certeros, ¿no? Y después, también más allá de eso, yo destacaría, Rafa, que aparte de todo ese tema de la entrevista y tal, ahora mismo muchas figuras de Jesús Quintero, con esas galerías de personajes que él creó, pues creo que nos sigue transmitiendo una gran felicidad. Yo el otro día cuando pasaba lo de Jesús, pues enseguida había muchísimos vídeos de homenaje y tal, pues con el Risita, con esos personajes, y es que mismo, y muchos vídeos que igual ya has visto varias veces, para que te sigue absolutamente partiendo, ¿no? La caja, como suele decirse, ¿no? Y fíjate que Jesús, que tenía siempre una imagen seria y tal, por algunos de esos personajes, pues sí que hasta él mismo pues tenía auténticos ataques de risa, ¿no? Creo que al final pues es un gran legado en este momento, ¿no? De la vida, lo que tú comentas también, ¿no? Muchas veces, ¿no? De tantas personas pues tienen esa, les cuesta tanto, ¿no? Mantener esa energía vital y etcétera, pues creo que eso es un gran legado, ¿no? Que nos ha dejado Jesús. Y bueno, ahora en estos minutos que tengamos en la sesión, pues tocaremos algunas cositas relacionadas con la criminología, ¿no? Y con esas entrevistas que en algún caso pues, han sido poco menos que míticas, ¿no? Jesús Quintero ha entrevistado a los personajes más importantes de España en cada época. Podría decirse que la historia reciente de España podría narrarse o contarse a través de las entrevistas de Jesús Quintero. Y eso un poco lo refleja una película, empezamos el capítulo de referencias y recomendaciones, una película documental titulada Mi querida España, que yo vi recientemente, dirigida por Mercedes Moncada, en 2015 y en la que se refleja eso, ¿no? Habla con Adolfo Suárez en 1983, habla con Felipe González, recién llegado, vamos, un día después, 2 días después de llegar al gobierno por primera vez en 1982, habló con Manuel Gutiérrez Mellado en un momento también complicado, habla con José María Aznar, al que le hace una pregunta exquisita que es... ¿somos fáciles de gobernar? Esa pregunta solo se le podría ocurrir a un genio como Jesús Quintero. La verdad que Jesús ha sido un grande, es un legado, es verdad que por suerte hay muchos documentos para poder seguir disfrutando de él, de muchas entrevistas que lo bueno es que siguen teniendo vigencia, porque es verdad que muchas personas ya han fallecido, por desgracia, ¿no? Pero bueno, yo creo que siguen teniendo esa vigencia y yo creo que todas esas generaciones que vienen de periodistas de la facultad pues tienen mucho material para documentarse con él y para crecer con él. Y si quieres, bueno, entramos ya un poco más en materia, que es el tema de lo de cuerda de presos, que fue un proyecto muy interesante, es verdad que cronológicamente hay un poco nosotros a salto de mata, porque realmente se produce por el tema que vamos a tocar al final, que te decía que era esa entrevista un poco menos que mítica, pero bueno, creo que también hay que dedicarle un poco de tiempo así a Cuerda de Presos, que es un programa que él realiza en 1995 y en el que entrevista a más de 100 reclusos, creo que visita unos
30 cárceles o así, también creo haber visto ese 40. dato, y muchísimas, ¿no? Y aparte una cosa muy curiosa es que, porque quizás, hablando de lo que tú decías de buscar mejor esa espectacularidad en algún momento, tal, él empezó la lista, no dijo, quiero hablar con este, con este, con este, con este, además eso quiere decir, lo que me interesa ahí para terminar mi protagonismo. Él no, él lo hizo de otra manera, él buscó tipos delictivos, ¿no? Y él quería hablar pues con agresores sexuales, violadores, entonces como se decía más claramente, con, digamos, con estafadores, con asesinos a sueldo, y él quería esos tipos y después muchas veces eran los propios directores de instituciones penitenciarias los que le iban colocando los nombres, también en función de que ellos dieran el visto bueno, de que las personas pues quisieran hablar, de que ellos conocían también esa despoblación. Y bueno, yo creo que evidentemente hay un libro después que cuenta muchísimas anécdotas, muchas evidencias, porque quizás es más complicado recuperar material de esa, aunque hay también en YouTube, por ejemplo, hay algunas entrevistas, y la verdad es que hay casos absolutamente eh, tremendos, ¿no? En los que consigo entrevistar, que también nos da también una imagen de cómo debe evolucionar un poco la sociedad en esta época, ¿no? Que en realidad yo creo que 1990, etcétera, yo creo que éramos incluso más bestias de lo que somos ahora, ¿no? Entonces, no sé si tú tienes algún caso favorito, yo sé si era un par de ellos, ¿no? De los que he visto por lo de Palacio. A mí tengo que decir, no es gracioso, pero es que es hilarante la conversación, es hilarante. Es un preso, un señor ya bastante mayor, cerca de los 70 años, creo recordar que era, que mató a su mujer porque le había llamado cabrón. Textualmente, o sea, literalmente. Además, es lo que expone, lo que expuso el hombre ante el juez y tal. Y, y bueno, en un momento determinado, Jesús Quintero le pregunta si es machista, si eso no es un poco machista, el matar, porque el hombre además hace un alegato sobre que el hombre tiene que llevar los pantalones en la casa, la mujer tiene que estar para, vamos, la visión más rancia posible del machismo, ¿no? Y le dice Jesús Quintero, bueno, eso es machismo. Y el hombre le responde que eso no sabe lo que es. Entonces Jesús Quintero le explica un poco y dice, sí, sí, claro, por supuesto, yo soy machista. Es decir, es hilarante, pero es un caso que no es gracioso y que hoy en día, lógicamente, habría sido pues muy seguido y muy lamentado a nivel social, mediático, etcétera, en España, porque era violencia de género que en ese momento no se entendía como violencia de género, no existía ese concepto. Sí, yo los dos, ese caso lo recuerdo muy bien, porque aparte se describe con todas esas palabras y todo está así también en el libro. Y bueno, yo he visto un par de ellos, uno también, que tenía un caso muy parecido en ese contexto, ¿no? Que es el caso del asesino de un hombre de Logroño, creo que es, ¿no? Que mató a su mujer porque se gastaba los ahorros en el bingo y que fue allí y que también pues tiene muchos componentes de ese tipo, que es verdad que nos sale un poco la sonrisa, pero es de la propia barbaridad Claro, que supone, por que la, supone, ¿no? primero por el acto en sí que dices, ¿cómo puede una persona matar por este? O sea, no, es un sinsentido, pero luego tú escuchas la conversación, tú escuchas el diálogo y, a ver, es duro, pero también han pasado 30 años, lo vemos desde la distancia, sabemos que eso ya hoy, gracias a Dios, no sucedería. Ese tipo de diálogo, o sea, una persona orgullosa de matar a su mujer porque le ha llamado cabrón, al final lo que estás viendo es un señor bueno, que te produce es delirante, ¿no? Es un poco delirante, por eso te surge un poco la sonrisa, ¿no? Porque dices, ¿de dónde venimos? Sí, sí. Y entonces en este caso, pues el hombre había matado a su mujer por gastarse los ahorros en el bingo. Y ahí, por ejemplo, decía eso, me decía, esa noche fue la que mejor dormí en mi vida. Y después, verdad que ya recapacité, pero bueno, yo no me he llegado a arrepentir, ¿no? Entonces, es verdad que son testimonios absolutamente que nos parecen absolutamente increíbles y que fueron gracias al trabajo de Jesús Quintero, ¿no? Que al final era que conseguía extraer esos testimonios, ¿no? Y después el otro caso, que yo no voy a poder entrar aquí mucho en profundidad porque no tenemos tampoco demasiado tiempo, pero que recomiendo a la gente que busque información, es el de Juan Asensio, que era un empresario almeriense y que poco menos que se le podía tildar de un mafioso, ¿no? De la etapa, ¿no? Tú comentabas que tenía gente en Almería, en aquella provincia, bueno, pues aquella, un poco menos que una ciudad sin ley, donde Juan Asensio campaba a su ancha. Jesús Quintero lo entrevista porque está en prisión
por haber asesinado a un teórico socio, un poco un negocio turbio que tenía, porque le informan dos sicarios teóricamente que le iban a matar, y a él pues lo espera le pega un tiro, pero ya esta persona había matado antes a su mujer, y había salido impune porque ningún testigo se había retractado. Habla de situaciones de perseguir a un periodista, Joaquín Abad, de la Crónica de Almería, al que llega a mandar matar una especie de la más tiro Pablo Escobar, ¿no? A este que hay que cargarse, y lo intentan tirotear bueno, creo que en un polígono que lo intentan, y que podía haberlo intentado también en el parking, porque había conseguido que un vecino suyo le diera la llave del trastero, ¿no? O sea, incluso tiene una lista para si a él le pasaba algo de gente a la que tenían que matar, ¿no? Después, bueno, estas cosas pues suelen pasar, ¿no? Que a quien hierro mata, a hierro muere, y Juan Asensio, que salió de la cárcel después de cuando era de 20 años, después de solo cumplir 8, que también este tipo de cosas, pues también sus largas manos llegaban a conseguirlo, pues terminó siendo asesinado en Almería en el año 2004. ¿No? Entonces, pues, yo recomiendo que la gente busque información, porque es verdad que hay unos reportajes increíbles sobre este personaje, ¿no? Y bueno, fue una de esas personas a las que se podía ver, y que de cierta manera también se ve la capacidad que tenía de perder los nervios hablando del delito porque estaba allí encerrado, y pues claro, te daba a entender el tipo de personaje que era, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que aquel Fuera de Preso pues, fue un programa mítico, y que vino en realidad porque 7 años antes pues, Jesús Quintero hace una entrevista, ya digo, muy, muy recordada, y que Histórica. aparte, en cuanto también se conoció su fallecimiento, mucha gente recordaba, era una de las cosas que salían en muchas publicaciones, que fue a, y estamos ya si quieres en esa materia, a Rafi Escobedo, que fue el único condenado por el crimen de los marqueses de Urquijo, uno de los grandes crímenes de la historia de España, y que hoy, bueno, vamos a tocar un poco también sucintamente dentro de este homenaje a Jesús Quintero, en el que él, pues, bueno, tuvo esa participación evidentemente indirecta, pero por hablar con uno de los grandes protagonistas del caso, ¿no? Porque es un caso con muchas caras, pero evidentemente por el único condenado, ¿no? Que fue Rafi Escobedo. Hoy tienes la cobertura, lo que sea, regular, Rafa, porque te engancha de vez en cuando. De todas formas, se te está escuchando en todo momento. Eh, Hablabas de esa entrevista histórica, memorable, que por desgracia no se puede ver entera por el momento. Ojalá, espero que Radio Televisión Española, que tiene una plataforma tan buena como RTV Play, recupere como ha recuperado, lo hizo ayer mismo o antes de ayer, el Loco de la Colina más reciente, de los años 2000 ya, recupere El Perro Verde, que es el programa de 1988 en el que Jesús Quintero recibe la propuesta, creo que fue así, recibe la propuesta de entrevistar a Rafi Escobedo, y él no lo duda. Rafi Escobedo, que murió, por ir contextualizando un poco, murió 14 días después. Digo murió porque ahora entraremos en eso. Murió 14 días después de que se hiciera pública esa entrevista, de que se emitiera esa entrevista. Es decir, fue premonitoria, perdón, porque además Rafi Escobedo dejó caer ahí que ya no podía más, que ya además había tenido 2 intentos de suicidio anteriormente, en el 87 y ese mismo año 88. Y Rafa Escobedo, Rafa, fue condenado por el crimen de los marqueses de Urquijo. Vamos a recordar cuál fue ese crimen, por si hay alguien que no lo conozca, aunque es un caso que yo creo que es de esos sucesos que casi todo el mundo conoce, ¿no? Al menos el 90%, vamos a decir, no todo el mundo, pero como estamos en una era tan vertiginosa, puede haber gente que no sepa de qué hablamos. Sí, es un doble homicidio, ¿no? De los conocidos como marqueses de Urquijo, eh, relacionados con el tema bancario, etcétera, ¿no? Banco Urquijo, etcétera, y que se cometió en agosto de 1980,
Y por ejemplo, Paco Pérez Avellán, que es otro de nuestros referentes, que también lo hemos comentado, pues fíjate que a él lo considera crímenes de intriga. Es decir, hay un condenado, pero es uno de esos crímenes con muchas lagunas, con muchas sombras y que no se termina nunca de esclarecer, ¿no? Eh, Hay un asalto, digamos, a la casa o un pseudo asalto, porque después no se roba nada, sino que lo que se intenta es como escenificar una especie de asalto, en el que al final pues las dos personas pues, mueren asesinadas y hay todo es muy raro desde el principio, ¿no? Porque, bueno, incluso llegando al final, en que hay una sentencia, pues siempre se habla de que Comedo lo hizo solo en compañía de otros, que es una cosa existen varias sentencias más, ¿no? Pero bueno, ¿quiénes fueron entonces esos otros, no? Si se cree un poco la versión oficial de que al final Rafi Escobedo mató a sus suegros porque nunca habían aceptado su relación con Miriam, una de las hijas de los marqueses, la hija de los marqueses, y ha motivado digamos, su separación. Digamos que ese fue el móvil y tal. Claro, ¿quién le ayudó a cometer esos crímenes? ¿No? Porque se llegó a hablar, incluso se llegó a barajar las cifras de hasta 5 asesinos, ¿no? De un cerebro criminal y 4 ejecutores, ¿no? Realmente solo fue condenado como autor, solo fue Rafi Escobedo, ¿no? Hubo otros personajes amigos de Rafi Escobedo ligados al crimen, Javier Anastasio, que por cierto terminó fugándose a Sudamérica también, Y al que, perdona Rafa, entrevistó el propio Jesús Quintero en 1990, se fue a Brasil y le entrevistó. Fue la primera vez en la que se veía a Javier Anastasio desde que se marchó de España y una de las dos veces hasta que regresó y ya se le vio un poco más por España. Y hay una entrevista también más reciente de Melchor Miralles, que también ha tocado mucho el tema y que también pues, es fácil de encontrar, que también la gente que pueda o quiera saber más, pues también la puede buscar, ¿no? Y bueno, pues también hubo un otro amigo de Rafael Escobedo, como un cubridor, pero que realmente como asesinos reales, pues solo se consideró a Rafael Escobedo. Pero hubo muchísimas dudas en todo el proceso, la investigación policial dejó muchísimo que desear, eso lo coincide todo el mundo. Después la forma de tener a Rafael Escobedo es un poco extraña, porque se la asocia con unos casquillos que encuentran una finca, creo que en Toledo, y que coincide con el arma del crimen. En fin, después también hubo cosas muy extrañas, como que la seguridad privada que estaba en esa zona de Somosagua, pues le han dicho que en ciertas zonas no aparecieran y fue justo cuando se produjo el crimen. En fin, ahí también se destruyeron pruebas en la propia escena, parte del personal también de la casa, ordenado también El por efectos administrador. trabajadores, exactamente el administrador, en fin, muchísimas dudas, ¿no? Y después, claro, el caso tiene esa desembocadura con la entrevista de Jesús Quintero a Rafi Escobedo, en la que él, poco menos, que informa de que se va a terminar suicidando y lo ejecuta después, pues porque no le estaban dando ningún tipo de permiso penitenciario, ningún tipo de beneficio que le daban a otros presos, porque él ya llevaba cumpliendo casi 8 años de su condena, y él decía que lo que hacían era quitárselo a los demás presos para no dárselo a él, con lo cual la población recluso también se le echaba encima, ¿no? Entonces, él ya terminó, ya había caído también en la drogadicción como fórmula de seguir para adelante, y al final, pues, se termina suicidando y también hay dudas del suicidio, ¿no? Porque se habla de lo que se decía de se ha suicidado o lo han suicidado, ¿no? Como decía siempre la gran Margarita Landi, ¿no? También redactora mítica del caso, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas dudas, Rafael. Creo que tú recientemente has revisado también material del caso y también tienes conocimiento. El crimen de los marqueses de Urquijo, película, telefilm, que pertenece a la tercera etapa de la huella del crimen. Eh, bueno, no está mal, no está mal, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Curiosamente, Miriam y Juan, los hijos de los marqueses de Urquijo, aparecen con el nombre cambiado. De estas veces que pues, no quieren que se les nombre y tal. Curiosamente, ellos dos no aparecen con sus nombres originales. Hay que decir que este crimen ocurrió en 1980, es decir, estamos en una época en la que España todavía se está sacudiendo el polvo que tenía en ese momento muchísimo de la puñetera dictadura, mueren dos marqueses. Claro, ahí hubo oscurantismo, hubo, yo diría,
que movimientos en las alturas para que sucediera, como tú bien has comentado, Rafa, que la investigación policial fuera un poco de aquella manera. Y yo creo, me voy a atrever a decir, a tapar muchísimas cosas. Porque yo soy de los que piensa que o bien Rafi Escobedo no fue el autor material, o bien fue únicamente el autor material, pero por detrás había una trama importante. Hay dudas como el vuelo a Londres, justo después de que Rafi Escobedo fuera detenido, creo que es, vuelan a Londres Javier Anastasio y el administrador de los marqueses de Urquijo. En Londres vivía el hijo de los marqueses de Urquijo. Es decir, hay una serie de situaciones que son incomprensibles, ¿no? Y sobre todo, una persona va a cometer un asesinato eh, porque se ha divorciado o se ha separado, porque en ese momento no sé si todavía estaba, si estaba ya la ley del divorcio o no. Creo que la ley del divorcio es un poquito posterior. Separación, sí. Separación, la ley del divorcio es un poquito posterior. Va a matar y se va a complicar la vida. Sinceramente, es que él no ganaba nada. Otra posibilidad, que en esa trama él recibiera algo de la herencia de los marqueses de Urquijo. Claro, sí. La teoría, Hay muchísimas dudas abiertas y yo soy de los que piensa que Rafi Escobedo fue una cabeza de turco. Dale tú. sí, bueno, a ver, lo que mucha gente pensó era que de cierta manera uno o los dos hijos de los marqueses pues estuvieran detrás de la prueba de muerte de sus padres. ¿Por qué? Porque tenían un acceso muy limitado al dinero, los padres eran muy estrictos con ellos y, y claro, siempre en un crimen que pensar a quién beneficia. En este Claro, caso, pues, había algunas situaciones que iban a relacionarla con la esfera, digamos, del marqués, los contactos, etcétera. Está claro que eso siempre está ahí, ¿no? Pero también se hablaba de que, claro, muertos los padres, se reparte la herencia y los hijos pasan a tener. El propio García Escobedo, según cuenta precisamente Jesús Quintero en Guarda de Presos, pues le terminó diciendo que, no, que Miriam estaba, digamos, exenta, ¿no? De esa culpabilidad, que ya no estar detrás, pero no se pronunciaba sobre el otro hijo, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que fue una alternativa y fíjate que Paco Pérez Avellán, como comentaba, llega a decir que gran parte de la sociedad pues creía que o no estaban todos los culpables o no sería la versión oficial o tal, cosa que después ha pasado años más tarde con otros casos, ¿no? También muy conocidos, ¿no? Entonces, es verdad que eso estuvo ahí y después en realidad, ya digo, el tema también es que Rafael Escobedo se termina suicidando después de contar un poco su historia, la auténtica ya destrucción personal, ¿no? Que la cárcel había producido. Pero claro, es que mucha gente tampoco se creyó el tema del suicidio, porque pareció muy conveniente que eso se pasara, ¿no? Entonces se habló de restos de cianuro en algunos órganos, pero es verdad que eran pequeñas concentraciones. En fin, que mucha gente pensó que a lo mejor fue un falso suicidio y que realmente algún tipo de poder oculto, pues, digamos, de cloaca del Estado, de que tal, aunque fuera a través de cualquier preso, etcétera, el que lo ejecutara, pues también estuvo detrás de la muerte de Rafi Coto como para cerrar el caso. Ese fue el culpable, se suicidó por la culpa y y se se acabó, ¿no? acabó. Y se acabó lo que se daba. Yo tampoco creo que Rafi Escobedo se suicidara, fíjate. Yo no creo la versión oficial no creo nada en este caso. Porque, bueno, esos restos de cianuro de los que hablaba, que aparecen en los pulmones de Rafi Escobedo, se encuentra a través de una autopsia que solicita Marcos García Montes, que era el abogado de Rafi Escobedo, pide una autopsia y tres forenses determinan que Rafi Escobedo había muerto antes del ahorcamiento. Es decir, si tú te has intentado suicidar con cianuro, si te mueres es imposible que tú mismo te ahorques. O sea, eso creo que es de perogrullo, ¿no? Es decir, ¿qué sucedió aquí? ¿Realmente existía cianuro en los pulmones? Pues mira, yo creo en la teoría de que lo habían suicidado, no de que se suicidó.
Y es otra duda más dentro de un caso que yo no sé, Rafa, si puede ser el caso más claro que tenemos en España de nunca conoceremos la verdad, valga la redundancia, de verdad. Claro, es que hay una teoría que se defiende en criminología, criminalística, etcétera, que en realidad el crimen perfecto no es el que se queda sin autor, es el que se cierra con un falso culpable. Entonces, no digo que sea este caso, no digo que sea otros casos muy mediáticos que también generan esas dudas. El caso de Alcácer, por ejemplo, puede ser el más prototípico, que digamos que está el 50% los que creen la versión oficial y los que, 50% siendo generosos quizás, los que creen la versión oficial y la versión alternativa, eh, pero en realidad, bueno, está claro que dudas hay, cosas sin explicar hay, y evidentemente ese es un crimen que no conoceremos. Hay muchos casos y de hecho tenemos previsto también tocarlo, llegado el momento, de casos que están sin resolver en España, algunos ya por desgracia para escritos, otros pues todavía pendientes, pero claro, hay otros que tienen un culpable condenado, pero o bien esa persona fue inocente o mejor, pues tuvo una apreciación en el crimen, pero además como cómplice, en fin, como no sé si hombre de los barricados, pero, pero una labor pues circunstancial o testimonial y no verdaderamente la de gran ejecutor o de gran responsable. Entonces, bueno, claro que no creo que sepamos nunca toda la verdad de este caso y de otros que hay en España. Y en gran medida hay que decirlo, y yo quiero evidentemente decir antes que en general la policía en la gran mayoría de casos hace una gran labor y resuelve casos muy complicados y son la mayoría, pero es verdad que en otros casos y en esos casos donde hay dudas, siempre ha habido errores claros en cuanto al procedimiento, en cuanto a pruebas que no se hicieron, en cuanto a situaciones que vistas desde fuera, verdad que son muy complicadas de responder y claro, hacen pensar en que haya por una mano negra o una intención de hacer las cosas mal, ¿no? A veces puede ser que sea falta de preparación, falta de diligencia de ciertos policías, o a veces pues puede ser que evidentemente hay crímenes, que hay uno, y esto no es caer en la conspiranoia, simplemente hay crímenes en los que hay fuerzas muy Intereses importantes ocultos, detrás, ¿no? claro, claro. Y aquí estamos, y ojo que estamos hablando aquí desde qué cosas que han pasado en Estados Unidos, el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, por ejemplo, son cosas que quedan siempre, y dice, ¿qué pasa? ¿Todo es conspiración? No, puede ser que haya cosas que no se sepan y no se vayan a conocer pues, porque es dentro de la esfera de los servicios secretos o de intereses pues muy ocultos, ¿no? Entonces, pues, bueno, por desgracia, pues quedarán ahí para digamos, la especulación y para programas como este. Efectivamente. Y sobre todo, a mí lo que me fastidia un poco es haciendo revisión hemerográfica estos días, he encontrado que casi en todos los artículos, reportajes, etcétera, que se siguen escribiendo a día de hoy sobre ese caso, pues se sigue una misma línea, que es la versión oficial y ya está. Pasó esto y esto. Me gustaría que más de 40 años después, pues el periodismo en España tuviera la capacidad de seguir, bueno, teniendo una visión crítica. Lo cierto es que, y ya vamos a cerrar, Rafa, a Rafa Escobedo por lo menos pudimos conocerle muchísimo mejor y pudimos también saber su versión unos años después de ser encarcelado gracias a Jesús Quintero. A él ha ido dedicado este programa. Al final hemos hablado de asesinato otra vez. Nos vamos a ver la semana que viene ya. ¿Quieres hacer algún adelanto? Yo creo que ya con lo que comentaste el otro día. Sí, bueno, a ver, nuestra intención, esperemos que no haya ninguna circunstancia especial que no haya cambiarla, la que no haga cambiarla es entrar en otro tipo de delitos, ¿no? Tenemos dos sobre la mesa, así no adelantamos eso. Tenemos la opción de entrar en casos de secuestro, que creo que hay casos muy importantes a nivel y de tipos muy diferentes que podemos encontrar en el mundo y en España. O también, pues tenemos otra opción que es ver grandes robos, grandes atracos que también han sido muy grandes objetos de muchas películas, ¿no? Porque han sido temas que han quedado en la mente de la gente, ¿no? Bueno, pues creo que entre esas dos
opciones, pues decidiremos en los próximos días y yo creo que, bueno, siempre con el deseo de que sean interesantes, ¿no? Para nuestros televidentes o ya incluso radio oyentes, ¿no? Podcasters, no sé cómo se llaman los que escuchan por ahí, pero siempre creo que sean temas de interés, ¿no? Para ellos. Estupendo, Rafa, pues muchísimas gracias y lo dicho, nos vemos la próxima semana. Buenas noches, Rafa. Un abrazo. Un abrazo. Y llega el momento de que volvamos a la sala de cine, una sala de cine muy coqueta porque solo estamos nosotros dos y bueno, los demás si tenéis el gusto de seguir el programa. Para ello, digo nosotros dos, porque uno soy yo, efectivamente, el burro primero, pero para ello tengo que presentar a la segunda persona, que es Cristian López. Cristian, Muy muy buenas buenas, Rafa, ¿qué noches. tal? Muy buenas noches, Rafa, ¿qué tal? Aquí vamos a continuar, voy a coger el boli, que me gusta siempre tener algo en las manos. Vamos a continuar con nuestro en plano secuencia y hoy por petición popular, uno de nuestros seguidores, de nuestros espectadores, nos propuso la película. Vamos a hablar de una maravilla del cine italiano, Cristian. Hablamos de La vida es bella. Sí, de verdad que una de esas películas que a todo el mundo le gusta, ¿no? Es de esas películas imprescindibles que eh, ya sea un gran amante del cine o simplemente te gusta hablar de cine, o sea, te gusta ver cine o ver cine en familia o lo que sea, mm, es una película muy recomendada y la verdad que para la dureza del tema, ahora entraremos más en detalle, ¿no? Pero para la dureza del tema que lo que trata, es muy... o sea, que si eres un niño de... Lo estábamos hablando antes de entrar a grabar, ¿no? Que tú que la viste en el cine, si eres un niño de 13 14 15 años, no te vas a dar cuenta tanto de la dureza que tiene, que implica la película, conforme la ves con más edad, sí que te rompe más. Es que es curioso porque hablábamos antes de empezar la sección, la grabación. Yo esta película la recuerdo estupendamente de haberla visto en el cine y me extrañaba porque estreno en 1997, a lo mejor en España se estrenó en el 98, no tengo ese dato exacto, aún así me sigue pareciendo que era muy pequeño. Fuimos de excursión con el colegio un poco para entender lo que había sido la Segunda Guerra Mundial y ya vamos metiendo sobre qué va la película por si alguien no lo ha visto, que yo creo que es difícil. Y recuerdo que salí muy golpeado, es verdad lo que dice Cristian, que es una película que te alivia bastante la carga emocional que tiene el tema que trata, pero oye, no deja de ser complicada. Yo recuerdo que salí llorando del cine y de hecho cuando la he revisado recientemente, con esta manía que he cogido yo ahora de revisar las películas de las que vamos a hablar, las lágrimas era imposible que se me saltaran y la emoción era casi igual que el primer día. Cristian, hablamos de un tema tan complicado como, ya he dicho, la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo hablamos del holocausto judío, ¿no? Que se ve en versión italiana cuando Alemania ya, digamos, ha tomado el poder en Italia y saca también a los judíos italiano y se lo lleva a los campos de concentración. A partir de ahí, durísimo, pero también bello, ¿no? ¿Cómo irías describiendo tú la película? Sí, bueno, o sea, si se centra en algo la película más que en la Segunda Guerra Mundial, porque al final es prácticamente los últimos 15 minutos de película lo que hablan de la guerra es un poco el crecimiento del fascismo en Italia, porque desde que empieza la película que ya se ve En el 39 esa, eso es. ese primer gas, eh, porque bueno, esa es una de las cosas que no termino de encajarla, de si la encajo más en comedia que en drama, no termino de encajarla y es una película muy híbrida entre los dos géneros y yo creo que por eso funciona tan bien. Al final, eh, si Drama hubiera sido puro.
un drama puro, pues no creo que hubiera, sí, a ir a la lágrima fácil y todo lo que tú quieras, hubiera tenido su éxito, pero no creo que hubiera tenido la repercusión y la vigencia que tiene hoy en día la película. Pero utilizar esa mezcla de comedia, de desdramatizarlo tanto todo, aunque dándole el valor que tiene, aunque yo sí que quiero hacer una pequeña crítica luego ya cuando, a la película, no todo de ella me gusta, pero pero sí, un poco esa evolución, y te van dando pequeñas gotitas de realidad dentro de la fábula, que al final la película se presenta como una fábula, Mm. y como buena fábula, pues la misma película lo dice, ¿no? Que hay muchísimas cosas bellas. Dentro de ese cuento te van dando pequeñas dosis de realidad hasta que al final ya te meten el guantazo total en esa parte final. Hay una frase ahora que estás comentando eso, Cristian, que la apunté el otro día, que la dice el tío de Guido, Guido es el protagonista, que Mm. lo interpreta Roberto Benigni, que también es el director, no recuerdo incluso si el guionista, Sí, de director, guionista, lo es todo, efectivamente. estará metido en Eh, la producción seguramente. Efectivamente, de la película. Y el tío, cuando llega Guido con su amigo a Italia, después de ese gas que ha comentado Christian, que pierde el coche, los frenos y se meten en, una, Un en recibimiento, un ¿no? recibimiento al rey Víctor Manuel, Mm, 1939, y el protagonista va levantando la mano para que se aparten, pero curiosamente va haciendo, parece que está haciendo el saludo, así para que se me dé fascista, la mano, ¿no? el saludo fascista, ¿no? Sí, Bueno, comentaba una frase que es, no hay nada más necesario que lo superfluo. Y al final yo creo que eso va en relación con lo que tú comentabas antes, yo creo que eso es lo que le da el encanto a la película, ¿no? Al final te va metiendo, como tú dices, esas pildoritas de aquí van a pasar cosas muy malas, ya están pasando, pero van a pasar acontecimientos peores. Pero mientras tanto te va regando toda la película de momentos simpáticos, entrañables y por momentos también, por instantes, alguna que otra situación un tanto hilarante, ¿no? O poco creíble, como sí. Sí, sí, al cuando... final es una fábula y la película pues tiene momentos, eso, que tú dices, bueno, ya no es creíble esto como historia de amor, simplemente parece que estamos en una obra de teatro en la que todo va sucediendo conforme a lo que el protagonista quiere, pero bueno, también eso parte del encanto de la película, sobre todo en esas escenas, sobre todo está... eh, la conquista, ¿no? De su pareja, de Dora. Es un poco cuando se dan los momentos esos más absurdos, por así decirlo. Luego también habrá en el campo de concentración, también lo desdramatizan mucho con esos momentos, con esos momentos absurdos, aunque ya no tanto como que sería poco creíble, ya es más dentro de la burla pura y dura. Hmm. Yo me quedaba con la escena en la que se hace pasar por el enviado de Roma al inspector de educación que mandan al colegio y él se hace pasar por él y bueno, la escena es memorable, pero también dice en un momento dado, bueno, ¿cómo puede estar este señor haciendo eso ahí en medio de un régimen tan duro como el fascista? Cristian, hablaba de dramatizar la situación. Y yo pensaba el otro día, esto lo tenemos que comentar, qué diferente es observar la tragedia humana que supuso el holocausto nazi para los judíos desde una perspectiva, por ejemplo, la lista de Schindler con la mirada que hace Benigni, ¿no? Es una película muy atípica, ¿no? Sí, 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 yo creo que me gusta muchísimo más esta mirada, igual que la propia mirada que hace, o sea, que a mí esta película siempre, o yo creo que Benigni bebió mucho del Gran Dictador.
Es que mismamente mi gag favorito, y ya lo adelanto para luego si me vas a preguntar con qué momento te quedas, yo me voy a quedar con el principio de la película. Para mí, si me tengo que quedar con algo, me quedo con, la verdad que hay muchísimos momentos mucho más famosos. Mismamente la escena de Buenos días, princesa, ¿no? Es muy famosa dentro de... Pero si yo me tengo que quedar, me quiero quedar con algo o determinadas también escenas en el campo de concentración, si yo me quedo con algo es con el primer gag, el gag que has comentado de que va en el coche y va saludando y la gente se cree que es el de la comitiva fascista. Eh, y a mí me parece eso, yo me quedo antes con la comedia porque mirar ese tema tan duro, tan serio desde el punto de vista cómico me parece súper valiente y además hacerlo sin llegar a la burla, sin llegar a quitarle peso, me parece muy difícil y muy valiente hacerlo. Y por eso creo que, igual que tuvo valor la película de Chaplin, ¿no? La del Gran Dictador, que me parece que bebe muchísimo en esas escenas cómicas, me parece que bebe o sea, que esta película bebe muchísimo de eso, de ese Chaplin en el Gran Dictador. Es que tú lo has comentado también, ¿no? Es muy complicado no herir sensibilidades haciendo comedia de un tema tan crudo y sin embargo no solo no hirió sensibilidades, sino que fue un rotundo éxito que incluso hizo historia para el cine italiano porque estuvo nominada al Oscar a Mejor Película, además de a Mejor Película de habla no inglesa, que fue el que se llevó, a Mejor Director, Benigni se llevó el de Mejor Actor, es decir, supo hacerlo, trabajarlo muy bien Roberto Benigni con mucho cuidado, ¿no? Hablaba, Cristian comentaba la historia de amor. Eh, a mí quizás es lo que se me hace más difícil, fíjate lo que te digo, porque es como muy romanticismo norteamericano, Michelle Pfeiffer y compañía. Sí, al final buena parte de la película no transcurre en esa historia de amor y es un poco, yo creo que es lo que sirve también o lo utiliza Benigni para, en ese objetivo suyo de desdramatizar, pues para que el protagonista se eluda de la realidad, ¿no? De, pues, ese romanticismo, esa, estar embrujado así por la protagonista femenina, es un poco lo que le ayuda a eso y un poco a lo, ya no es solo, lo lleva todo a un punto de vista a cualquier situación, ¿no? Cualquier situación lo lleva a un punto de vista positivo hasta un punto de vista absurdo o poco creíble, ¿no? Lo vemos en su forma de declararse constantemente y también lo vemos en situaciones que te digo yo, por ejemplo, en un momento dado que pintan, le hace una pintan el caballo de su tío y poniendo que es De peso. a Uh-huh. un caballo judío, pues le quita peso, le dice, mañana que me van a pintar a mí, me van a poner que soy un camarero judío, no sé. Él le quita importancia a todo eso y él mm, parece que vive en una burbuja, ¿no? Ajena a toda a toda realidad y es un poco lo que también intenta transmitir, no solo a su pareja, que al final nos vamos dando cuenta que es un poco como él, que se deja llevar a ese mundo también porque está desencantada con su propia realidad, que está en un Uh-huh. matrimonio, bueno, no es todavía matrimonio, pero sí en una pareja que, que ella no desea y también pues mete a su hijo luego en esa burbuja. Su hijo, que yo creo que a partir de que aparece Josué, Mm. la película empieza a dar un vuelco, en mi opinión, empieza a dar un vuelco porque el personaje ya era entrañable antes por esa tontería que tiene en su forma de ser, me refiero al protagonista, Roberto Benigni, pero a partir de ese momento ya es casi desgarradora por momentos la ternura del padre, ¿no? Que intenta por todos los medios impedir que el niño de 5 años, 6 años aproximadamente, se dé cuenta en un campo de concentración, se dé cuenta de lo que está viviendo. Sí, sí, totalmente. Es ahí donde entra, yo creo que la parte de la película
al mismo tiempo la más dura, porque el propio personaje, en el momento en el que no está con su hijo, ya sí que vemos el drama puro. En el momento en el que no está con el hijo, sí que vemos el drama puro, pero cuando está con él, pues sí que intenta todo darle un giro, hacer que aquello parezca un juego. Y es verdad que otra vez se dan situaciones como la que comentabas del colegio, situaciones absurdas o situaciones que dices, bueno, esto no es creíble, ¿no? Como el momento en el que se hace pasar por un traductor de alemán que es completamente hilarante, pero bueno, vuelve otra vez ese objetivo de dramatizar la situación. Hay otra escena que es todavía incluso menos creíble, si te pones en la situación real, ¿no? Que es cuando va con la carretilla con el niño escondido y se va el soldado que está en la radio y coge él, la Y radio empieza megafonía, así. y coge él y se pone a hablar. Pero bueno, usted está entendiendo que yo tengo ¿Dónde que está? creerme que un pobre judío que está en un campo de concentración, además en el momento en el que los alemanes están ya totalmente locos y se quieren deshacer de la población judía porque van a perder la guerra, se mete ahí y, y se pone a hablar que si buenos días, princesa, que si no sé qué. La verdad que son momentos que uno un poco desconecta, a mí al menos me pasa, desconecta un poco de la película porque dice, venga, cuéntame otra, cuéntame otra. Cristian, ¿qué momento sería para ti el más duro, el más difícil, el más crudo de la película? Porque estamos hablando de todo lo bonito, de la desdramatización, pero la película tiene también mucha crudeza. Sí, sí, yo si me tengo que quedar con un momento duro, porque la verdad que si te digo, si me tengo que quedar con un momento de la película, me quedaría con el primer gag, pero hablando del drama de la película, me, me voy a quedar con fíjate, con una situación que vuelve a ser absurda dentro del contexto en el que se encuentran, vuelve a ser absurda, pero yo creo que viéndola de adulto es el momento en el que de verdad dices, "Buah, o por lo menos yo lo entendí así, es el momento más duro viéndola adulto, porque viéndola de niño creo que no lo llega a entender ese momento y es cuando él es muy amigo de un médico, que el médico luego pasa, o sea, cuando trabajaba en el hotel de su tío y demás, es amigo de un médico que va allí a cenar y todo eso y es muy aficionado a la adivinanza. Y el médico está mismamente, es el médico del campo de concentración este, y cuando lo ve, pues le da la sensación y le dice el médico en un momento, tenemos que hablar, tal y cual, o sea, te parece que lo va a ayudar a salvarse. Él le dice, pues está también mi mujer, está también Dora, está mi hijo, no sé qué, mi tío. Y en el momento en que se quedan solos, empiezan a hablar para explicarle el médico le dice una adivinanza para que le ayude a adivinarla porque él está compitiendo con otro soldado de no sé dónde, otro general de no sé dónde. Y yo creo que mientras le está, o sea, y es el momento porque la cámara mientras le está contando la adivinanza apunta al protagonista y es cuando le cambia la cara de Y decir, desencaja. ya esto está todo perdido. Este hombre, estoy aquí en un campo de concentración, este hombre me está pidiendo que le adivine una adivinanza. O sea, yo creo que ahí es el momento en el que supone un punto de inflexión real para él, que al principio, como decimos, está en esa burbuja que intenta también meter a su hijo y ayudarlo. Incluso él creo que no es todavía lo Consciente. suficientemente consciente de lo que implica aquello, Mm. pero en el momento, yo creo que ese momento que ya se da cuenta de que el médico tampoco lo va a ayudar, es cuando le rompe todo. Pues te voy a decir una cosa. Es que esa escena era la que, o sea, me ha roto ya todo el plan porque esa era la escena que yo esperaba también comentar ahora, ¿no? Porque me parece extremadamente... Y es verdad lo que dices, a lo mejor cuando la ves con cierta edad, niño, adolescente, no lo percibes, pero yo el otro día cuando la volví a ver me quedé con eso, digo, qué barbaridad. Ya había caído en anteriores ocasiones que había visto la película, pero es que el otro día fue como un golpe seco, ¿no? Como decir, es que incluso este tío está majadero. Totalmente, Y es totalmente. durísima la película porque, como bien dice Christian, al protagonista se le ve como la cara se le va cambiando y en ese momento, por el rostro, tú estás dándote cuenta de que él ya
se ha dado cuenta de que va a tener muy difícil salir bien parado de ahí. Hay otra escena que a mí me resulta también, no, quizás no dura, pero sí muy esclarecedora de lo que fue esa realidad, para quien no la conozca, que es cuando están metiendo a los ancianos y a la gente que ya, entre comillas, no les sirve a los nazis en el trabajo como mano de obra, lo están metiendo en la cámara de gas. Está el tío de Guido, de Roberto Benigni, cae una soldado alemana, él la ayuda a levantarse y ella le mira con cara de asco y sigue hacia adelante. Es decir, esa escena es un poco, a pesar de que, por un lado, a pesar de que nos estáis haciendo esto, yo no voy a perder mi humanidad, y por el otro, mmm, voy a ser inhumana por mucho que me lance la mano para ayudarme, ¿no? Cristian, Roberto Benigni, esta es su obra cumbre. De hecho, digamos, yo me atrevería a decir que él impulsa su carrera, que ya tiene ahí una edad, impulsa su carrera internacionalmente gracias a La vida es bella. Sí, sí, completamente. Es su lanzamiento a nivel internacional. Es un tío que había hecho mucho cine, que había hecho ya cine en Italia, pero un poco La vida es bella es el que lo expande y le abre las puertas a todo el mundo. Y luego, así tirando de memoria, no lo pongo en otra. Sé que recientemente ha estado en la de Pinocho. No sé si, o sea, sé que es protagonista, si no me equivoco, y no sé si es director también o algo, en la adaptación de Pinocho, pero no lo pongo en muchos sitios más. Creo que El Tigre y la Nieve, creo Yo, a mí solo se que me viene a la también eso, cabeza pero a Asterix, la primera de Asterix. vale. Sí, también sale ahí, ahí es como secundario, pero sí, sí, cierto, La cierto, primera cierto. de Asterix. Y bueno, Cristian, tenemos que ir terminando. Como ya me has dicho tu escena favorita, no te voy a preguntar. Yo esta vez sí que sí, no voy a decir ninguna, porque es que no me atrevo, porque mmm, podría decir la que hemos comentado de- del doctor con la adivinanza en el campo de concentración, podría decir, hay muchísimas, no me atrevo y esta vez sí que sí, ya lo siento, me retiro en esa cuestión. Vamos a lo más complicado del programa, que es siempre poner la nota. Es que se nos ha ido volando el tiempo, por eso voy ya un poco cogiendo carrerilla. Vamos a ponerle nota. Llevamos 4 películas. Un 10 le hemos puesto los dos a El Padrino. Un 9 le pusiste tú al Sexto Sentido. Un 8 le pusiste tú al Diablo sobre Ruedas. Y un 7,5 le pusiste tú a Mujeres al borde de un ataque de nervios. Y digo las tuyas porque yo le puse un 8 a estas 3 últimas que hemos comentado, ¿no? Al Diablo sobre Ruedas, El Sexto Sentido y Mujeres al borde de un ataque de nervios. ¿Qué nota le pondría? Ya empieza a ser esto complicado porque ya hay que empezar a distinguir entre películas. ¿Qué nota le pondría a La vida es bella, Cristian? Un Mm, 9. un 9. Vale, pues estamos en sintonía. Yo estaba con muchísimas dudas entre el 9 y el 10. Lo voy a dejar en el 9,5. Así que nos diferenciamos únicamente en, Lo, en- lo, lo único que me diferencia de no llegar al 10 es el final de la película. Es lo que más me chirría. Es verdad, no ha quedado eso. Coméntalo. Es lo que más me chirría, no sé, al final sí que es cierto que, bueno, llega, o sea, aparece ese tanque, ¿no? Que es un poco el premio que en teoría se le había prometido al niño por ganar. Ya hemos conocido lo que ha ocurrido en ese campo de concentración. Los americanos han ganado, han ganado la guerra y han salvado a la mayoría de la gente que estaba allí, pero no sé, me queda un poco entre ridículo, llegaría a decirlo, y no compensa al final con todo lo que has visto. O sea, Sí. es verdad que merece, por supuesto, merece la pena toda la película por ese, aunque haya ese final, pero no está a la altura al final, mejor dicho, no está a la altura al final de lo que ha sido la película, desde mi punto Sí, de vista. desnaturaliza un poco
tanto la historia real como la propia película, como bien comentaba. Se me había pasado eso, menos mal que lo has dicho tú, y queda Y ese yo creo, apunte, quería recalcarlo que por eso la película para mí no llega al 10, no llega al porque 10. no está al final. Estupendo. Pues un saludo a Antonio, que fue quien nos propuso esta película. Un saludo a todos los espectadores. Y Cristian, nos vemos la próxima semana, que Y que tenemos nos otra sigan película. poniendo recomendaciones, que Eso como se es, ve, la escuchamos. efectivamente, que la gente nos recomiende, nosotros ya iremos haciendo lo que podamos, porque también tenemos nosotros nuestras películas, nuestros guiones mentales y tal. Tenemos una película ya ahí bicheada desde hace unas semanas, pero bueno, ya iremos viendo porque al final hablamos solo de películas y no estamos metiéndonos en los actores, directores, actrices, etcétera. Lo que sea, ya iremos pensando, Cristian, de cara a la semana que viene. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rafa. Un Un saludo. abrazo. Y entramos en la fase de los relatos curiosos, en definitiva, las historias peculiares, esas historias peculiares que nos trae cada semana mi queridísimo compañero y sin embargo amigo, siempre repito la misma expresión, pero bueno, cuando las cosas son ciertas hay que reiterarlas, ¿no? Más vale eso que una mentira mil veces dicha, ¿no? Vamos a evitar a Goebbels. Mi queridísimo compañero y sin embargo amigo, Tony Cruz. Muy buenas noches, Tony. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo vamos? Pues ahí vamos a meternos de lleno. Hoy regresamos un poquito al fútbol, pero, pero he de decirle a la gente, si no es apasionada del fútbol, aunque normalmente siempre hemos enlazado el deporte rey con otra, bueno, con otra historia, con otros asuntos, hoy va a ser todavía más apartado del fútbol, porque vamos a hablar además de un momento bastante complicado para Europa, que parece que se ha olvidado. Bueno, no voy a describir más. Tony, si te parece, hacemos un poquito de contexto. Nos vamos a los Balcanes, Yugoslavia, año 99, pero vámonos, si te parece, un poquito antes. Sí, bueno, ahora mismo todos tenemos en mente la guerra, el conflicto que hay entre Ucrania y Rusia, que parece no tener fin y que además, pues bueno, por desgracia cada vez se va extendiendo más. Ahora parece que Bielorrusia también, aunque no se ocultaba que ya estaba colaborando con Rusia, también se va a meter directamente en esa guerra. Pues bueno, cuando se habla de Ucrania y se habla de Rusia, generalmente se tiende a decir, lo dicen desde las propias instituciones e incluso también desde muchos compañeros de medios, que es el conflicto bélico más importante en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Y tienden a olvidar todo lo que sucedió en los Balcanes en los años 90, que fue una guerra brutal que involucró a hermanos, a personas que hasta años antes habían compartido no solo un país, sino sentimientos y demás, y que, bueno, por culpa de la radicalización de sus respectivos nacionalismos, algunos más que otros, pero bueno, todos igualmente censurables llevados hasta el paroxismo, pues acabaron a tiros. Y bueno, dentro de ese contexto, pues quizá la parte más olvidada de la historia es la del lado serbio, porque generalmente en todas las guerras, bueno, se dice que la historia la escriben los vencedores, ¿no? Y durante todo ese conflicto, pues se quiso vender o catalogar de malos a unos y de buenos a otros, ¿no? Evidentemente en la guerra hay crímenes y hubo criminales de guerra en el lado serbio, y también los hubo en el lado croata y en el lado bosnio, en todos lados hubieron, pero se suele señalar o se suele enfatizar el lado de los que ganaron, en este caso, bueno, claro, la OTAN y todas las demás naciones de la zona que consiguieron cimentar su independencia, Croacia, Eslovenia, Bosnia, y a la postre también, bueno, Montenegro y a Macedonia y a la postre también Kosovo. Y de esta parte, la de Kosovo es lo que va un poco la historia, ¿no? Porque ya en el 99, y ahora ya si quieres me pregunta,
la OTAN decidió bombardear cuando Serbia estaba en litigio con Kosovo, reivindicando que esa zona pertenecía a Serbia, pues decidió bombardear las instalaciones de Belgrado, determinadas instalaciones de Belgrado, por ejemplo, la sede de la radiotelevisión serbia, y bueno, eso lo catalogó Amnistía Internacional como un crimen de guerra, ¿no? Y llegó a decir en ese informe que aunque la OTAN creyera que era un objetivo legítimo, el ataque fue desproporcionado. Es decir, que en ese contexto, como se puede ver, la OTAN también cometió atrocidades que evidentemente pues, fueron, dado del lado de la balanza o del lado de la historia en la que estamos nosotros, pues fueron deliberadamente eclipsadas u ocultadas por los, por los medios de comunicación occidentales, ¿no? Fue conocido como Fuerza Aliada y lo que querían era acabar con un régimen absolutamente tirano y militarista como era el de Milosevic, pero también para cimentar la independencia de Kosovo, una independencia que también podría discutirse mucho, porque en honor a la verdad, bueno, pues de hecho España no reconoce a Kosovo, como ya sabes, pero bueno, esa es otra historia. Yo por hacer un poquito de añadido a lo que comentaba Tony para contextualizar, y yo la sensación que tengo hoy en día es muy dolorosa respecto de aquel conflicto porque me parece que es la gran vergüenza de Europa. Tony da en el clavo que es que se habla de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, ya no solo como el mayor conflicto en Europa, en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial, sino casi como el primer conflicto. No, miren ustedes, aquí entre el 91 y el 2001 se produjo una auténtica masacre que se llevó a unas 140.000 personas, 140.000 muertos, perdón, en todos los Balcanes, que produjo millones de desplazados y la comunidad internacional no hizo absolutamente nada. Y el problema es, como comentaba Tony, que la OTAN actuó tarde y actuó mal. Es decir, está bien que hagamos este contexto. Yo quería hacerlo sobre todo para recordarle a la gente eso, ¿no? Que no, hasta que llegó Putin para invadir Ucrania, no ahora, sino hace ya 8 años, por cierto. Eso de que habíamos vivido en una paz absoluta, no había habido ningún conflicto, es mentira. Y por recomendar, pues, por ejemplo, Territorio Comanche de Arturo Pérez Reverte, el libro fantástico también adaptado al cine. Henry González creo que también habla de ello en Memorias Líquidas. En fin, hay mucho escrito y mucho hecho sobre ello para que la gente se pueda informar. Y Tony Cruz, ahí lo enseña, nos va a hablar ya en el año 1999, nos vamos ya a ese año 1999, en el que la OTAN empieza a bombardear muy duramente la parte serbia de Yugoslavia, sobre todo Belgrado. Por cierto, había un español al frente de la OTAN en ese momento, duró unos meses, hasta a partir de ese momento, que fue Javier Solana. Hola, Ana. Nos vamos a Belgrado, 1999, fútbol de promedio. Ahí has mostrado un libro que yo creo que es un poco Sí. el que te aporta la historia. Bueno, es un libro muy interesante, Dios, Patria y Muerte, de Diego Mariottini, que cuenta un poco, en realidad se centra sobre todo en una figura que es clave en los Balcanes, un poco, digamos que es un icono de lo que pudo ser esa época en esa zona, ¿no? Habla de Arkan, Zeljko Ragnatovic, que es una figura que a lo mejor los aficionados del Atlético de Madrid la recuerdan, aunque parezca raro, porque fue capaz de hacer campeón de liga en el año 97-98 a un equipo modesto de Belgrado, el Obilic, y se llegó a sentar en el palco del Calderón junto a Jesús Gil, porque le tocó en una eliminatoria de UEFA, de UEFA fue, al Atlético de Madrid, y claro, pues él fue tan contento al palco, ¿no? Era un criminal de guerra, evidentemente, un jefe militar de la zona, paramilitar, evidentemente. Dice en el libro Mariottini que Arkan se movía en el fútbol como en la guerra y que, por ejemplo, marcarle un gol a Obilic le podría traer muchas complicaciones al árbitro, ¿no? Porque antes de cada encuentro, el campo, que era ya de por sí pequeño, porque claro, Obilic digamos que es el cuarto o quinto equipo
de Belgrado. Pues el estadio se llenaba de hombres vestidos de negro como los Tigres. Los Tigres era la formación paramilitar de Arkham, una formación que directamente eran ultras, pero no es que fueran ultras de los que van a los campos, sino que eran ultras que iban a la guerra, iban a la guerra a matar indiscriminadamente a todo aquel que consideraba enemigo de su patria, de Serbia, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, en las gradas, es muy curioso, pues, los hinchas llevaban pistolas contra los jugadores bueno, y les daban amenazas del estilo de si Marca no sale vivo del estadio o te vamos a partir las piernas, vas a tener que caminar con las manos, ¿no? Bueno, pues eso es un poco el ambiente, ¿no? Lo que puede envolver a esta historia que voy a contar. Porque bueno, estamos hablando de guerra, estamos hablando de conflictos, estamos hablando de los bombardeos del año 99 y estamos hablando de que en la temporada esta 98-99, que fue justo antes de que empezaran los bombardeos, el Partizan ganó el torneo, de ese torneo ganando, empatando al Maracaná 2-1 y así superando a Lobilic esa última jornada. Y después de esa jornada, los jugadores serbios de todo el fútbol mundial promovieron una huelga contra los bombardeos que se estaban llevando a cabo en Serbia. Entre ellos, pues bueno, 6 caras muy conocidas del fútbol español: Mijatovic, Jokanovic, Jorovic, Nad, Brenovic y Stankovic. Todos esos se negaron a competir. Y es curioso que en ese contexto también las dos selecciones, Yugoslavia y todas las selecciones de esta zona, todavía Yugoslavia, ya no existe Yugoslavia, pero la que era entonces Yugoslavia, que era Serbia y Montenegro, se midieron en la fase de clasificación para la Euro y fueron los plávilos que dejaron fuera al equipo croata, que curiosamente habían sido tercero en el Mundial del 98, ¿no? Bueno, pues en este contexto, ya una vez puesto todo en antecedentes, llega el 7 de abril del 99. Insisto, bombardeos sobre Belgrado por el litigio que tienen con los kosovares, por la independencia o no de esa zona, que para ellos Kosovo si hablas con un serbio, para ellos Kosovo es como Castilla. Volviendo al tema, el 7 de abril del 99 era miércoles santo, para ellos una celebración más importante que cualquier otra, para los ortodoxos, porque los serbios son ortodoxos. Y bueno, la religión ortodoxa es una de los nexos de unión entre distintos pueblos, al igual que el cirílico. Los rusos, los búlgaros, los serbios y los griegos comparten los griegos no tienen cirílico, tienen su propio alfabeto, pero todos esos países comparten esa religión, la ortodoxa, ¿no? Y se puso una circunstancia muy curiosa porque el presidente de la ECA de Atenas, que se llamaba Dimitris Melissanidis, decidió fletar en esos tiempos tan complicados una expedición para celebrar un amistoso en Belgrado ante el Partizan mientras caían bombas. Así que decidió formar una caravana con 5 autocares y 16 futbolistas que se presentaron voluntarios, así como políticos, dirigentes, intelectuales, y fueron capaces de llegar desde Atenas hasta Belgrado, insisto, mientras estaba siendo bombardeada por la OTAN, y consiguieron burlar todas las restricciones, todas las sanciones y todo tipo de trabas burocráticas, naturalmente, que les fueron poniendo en el camino las distintas autoridades de los países que fueron atravesando y, por supuesto, también la propia OTAN y todo el contexto europeo, que no veía ni muchísimo menos con buenos ojos en esos momentos que cualquier equipo que formara parte de la Unión Europea, como era el caso de la ECA de Atenas, pues jugara en un terreno que en ese momento era como el enemigo público número 1. Serbia era visto un poco menos que como el anticristo por la comunidad internacional, ¿no? Por lo menos por la comunidad internacional de la que España y Occidente está de lado, ¿no? Entonces, bueno, pues al final hicieron un recorrido por la capital serbia y llegaron al estadio, al pequeño Maracaná, una pancarta que ponía NATO, Stop the War, Stop the Bombing. Lo sacaron y empezaron a jugar. Un partido de fútbol que, claro, el partido en sí era lo de menos, porque no estaban pensando en fútbol, sino en hacer un acto reivindicativo, ¿no? El partido no terminó porque en el minuto 68 los aficionados de uno y otro equipo acabaron abrazándose y, bueno, saltando al campo, abrazándose, como diciendo esto es lo de menos y se acabó, ¿no? Y bueno, pues así sucedió esa historia, ¿no? Al final no hubo reivindicaciones, no hubo ningún tipo de condena acerca de lo que hizo la ECA de Atenas, no tuvo sanción.
Y 23 años después, en 2022, incluso, que ha pasado tiempo, el AEK recordó eso, recordó ese episodio, poniendo un tuit diciendo: cuando AEK cruzó la frontera de la historia, cuando AEK desafió la guerra, cuando todo el planeta se inclinó, alto a la guerra, gritamos hoy. Ese mensaje tenía validez en 2022, en 2000, tenía validez en el 99, tenía validez en 2022 y bueno, seguirá teniéndola mientras siga habiendo guerras, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues cabría la reflexión, o podríamos hacer la reflexión, de si en cierto sentido estamos un poco perdiendo el norte, pues por ejemplo, condenando, y esto es una opinión muy personal, al fútbol ruso por algo que a lo mejor con los futbolistas no tiene nada que ver. Es decir, están liderados por un zumbado, por un probable criminal de guerra que está haciendo una auténtica matanza en nombre de una pretendida soberanía sobre unos territorios que se puede discutir, como todo, porque todo es discutible, pero no de esa manera. Y no sé si a lo mejor estoy pensando en Chesca de Moscú, el Lokomotiv y todos los equipos, el Spartak de Moscú, todos los equipos bueno, que tienen ese nombre y ese potencial, y la selección rusa, que no va a poder competir en el Mundial, ni tampoco podrá competir en la Eurocopa próxima por estas circunstancias. Pues no lo sé, quizá en primera instancia, y yo fui el primero, lo más tentador es decir, pues venga, sancionemos todo lo que sea ruso, porque todo lo ruso es malo y todo, yo creo que habría que hacer distinto. Creo que es evidente que, e insisto, estamos entrando en el terreno de la opinión, es evidente que Rusia tiene que ser castigada por lo que está haciendo, es evidente que económicamente se merece lo que está sucediendo, pero el deporte para mí es otra cosa y el fútbol es otra cosa y debería ser siempre otra cosa. Y bueno, es verdad que ahora mismo no está la cosa como para que viajen equipos europeos a Moscú ni a ninguna zona rusa y tampoco a Ucrania, aunque Ucrania sí que se sigue compitiendo, pero hoy mismo que hemos conocido que, que España va a formar parte de una candidatura conjunta con Portugal y con Ucrania, bueno, pues cabe también esta reflexión para ver si de algún modo no podría servir el fútbol más para unir que para separar, ¿no? Y yo qué sé, a lo mejor algún día pues nos arrepentimos de que se sigan viviendo estas escenas y que los rusos pues no puedan, los habitantes de las distintas ciudades rusas, que además es el país más grande del mundo, pues no puedan disfrutar de las competiciones al igual que podemos estar disfrutando nosotros. Por Pero culpa. bueno, esta es mi reflexión personal. No, sí, la comparto en gran parte, porque igual que tú lo dices del fútbol, yo De añado todo. la coletilla de la cultura, del arte. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que nosotros mismos impedirnos, ya no solo a los rusos, sino a nosotros mismos disfrutar de algo que es distinto y que no vamos a tener aquí porque el arte ruso es el arte ruso y el arte español es el español, igual que el barroco no existió en tal sitio? Bueno, me parece una auténtica barbaridad. Tony, Sí. has contado toda la historia. Eh, al fin y al cabo, ¿por qué surge esto? Porque el presidente de la ECA Atenas lo decide y tal, pero ¿de dónde viene todo esto, de la iniciativa de la ECA? Bueno, a ver, estamos hablando de países que se sienten hermanos por determinados vínculos históricos, han tenido durante mucho tiempo el enemigo común en los turcos, comparten esa religión ortodoxa. Además, el AEK, digamos, siempre ha sido un club bastante politizado y siempre muy orientado a ese, no paneslavismo, porque ellos no son eslavos, pero sí tendente a estar muy cerca del paneslavismo, ¿no? Y bueno, al final por mera simpatía de ultras, simpatía de filia y de fobia, se puede entender, y básicamente como un gesto en teoría, como un gesto de hermandad. Yo no sé si detrás habría más, habría un contexto que desconozco, como tal así lo explican y no se arrepienten ni mucho menos de lo que hicieron en su día. Y bueno, al hilo de lo que estás comentando y de que has dicho antes, me viene a la cabeza, eso de que es una guerra que se olvida o que se tiene un poquito en barbecho, Europa tiende a que todavía hoy, si tú, es curioso, ¿eh? Si tú visitas esos países, yo tengo la suerte de estar en Croacia, en Bosnia y en Serbia, y todavía hay muchísimos resquicios de lo que fue la guerra, tanto en determinados, por ejemplo, muy famosa la biblioteca De Sarajevo. de Sarajevo, que fue bombardeada, todavía está, bueno, está reconstruida, pero todavía con señales del combate. O, por ejemplo, nos alojamos, tuvimos la suerte de alojarnos en el Holiday Inn
de Sarajevo, que estaba justo donde estaba la Snipers Avenue, que es la avenida de los francotiradores, y es impresionante porque las mismas imágenes que se ven o se veían por la televisión, pues las sigues pudiendo ver, ¿no? Si te asomas, ¿no? Te pones perfectamente en el contexto. Eso en Bosnia, pero es que, por ejemplo, cuando tú cruzas la frontera entre Bosnia y Croacia, por lo menos cuando yo fui, que fue en 2008, hasta bien entrado en territorio bosnio, tú no dejas de ver banderas croatas colgadas en todas las casas. Es un nacionalismo brutal, porque incluso por las calles de Zagreb ves imágenes de generales, por ejemplo, o de líderes políticos que luego han estado, o están, o ya han muerto, pero que han sido procesados por crímenes de guerra. En Belgrado me hizo mucha gracia encontrar carteles de Gavrilo Princip, que como sabes fue de Francisco Fernando, el heredero Ha al habido, ha Imperio habido un Austrohúngaro. pequeño, ha habido un pequeño corte, Tony, perdona, Gabrielo Príncipe, que fue el asesino de Francisco Exacto, de Francisco Fernando Fernando, exacto, sí, sí, esa el que dio origen a la Primera Primera Guerra Guerra Mundial. Mundial. Entonces, es una zona que yo creo que, no sé, es difícil decir, pero creo que va a estar con esa sensación por los siglos de los siglos. Ha sido siempre llamado el avispero de los Balcanes y me da la sensación de que así va a ser, porque nunca se cerró bien, porque hay muchos rencores, ahora sí son naciones separadas y cada una ha seguido su camino, pero no se cerró bien, y no se cerró bien en gran medida porque la comunidad internacional actuó mal, actuó tarde, actuó mal, y cuando actuó de manera interesada y actuó de una manera, pues, no voy a decir desproporcionada, pues bueno, desproporcionada, toda guerra es desproporcionada, no hay ninguna guerra que sea proporcionada, porque cuando lanzas una bomba ya estás cometiendo un daño desproporcionado, pero se actuó de una manera un tanto irregular, en cierto sentido, ¿no? Simplemente pues, porque Estados Unidos decidió que Kosovo tenía que ser independiente, y recuerdo, insisto, España no reconoce a No Kosovo como Estado independiente. O sea que así de particular fue esa guerra del 99, ¿no? Así que bueno, eso es un poco mi balance de lo que puede ser y lo que sucedió. Que el fútbol es simplemente una excusa, a mi entender. En este caso, fue una excusa para demandar una solución distinta a ese conflicto, como lo ha sido siempre, pues, para reivindicar determinados asuntos políticos, o, bueno, en algunos otros casos, pues para fomentar determinadas iniciativas políticas. Como bien ha dicho Tony, el fútbol hoy ha sido una excusa. A mí me ha alegrado hablar mucho de este tema porque, insisto, es un conflicto que parece guardado en un cajón, quizá porque es una auténtica vergüenza, como lo digo, para Europa sobre todo y para la comunidad internacional en general. Y por hacer otro añadido literario, La fábrica de la frontera, de Francisco Veiga, que habla mucho sobre, bueno, pues todo esto que hemos comentado, ¿no? Tony, por cerrar, la importancia del fútbol, que tú también lo has dejado ahí un poco el apunte hace un momento, la importancia del fútbol en determinados momentos, igual que la cultura, por ejemplo, para que sea un poco vehículo de buenos actos, ¿no? Para humanizar esta humanidad tan inhumana, ¿no? Sí, y es curioso porque, mira, a mí lo que más me gusta del fútbol es que ni es justo, ni tiene por qué ser bueno, ni tiene por qué ser blanco, ni tiene por qué ser negro, ni tiene que verse de una sola manera, ¿no? Y lo mismo que hemos contado una historia, que bueno, que estamos hablando de un equipo que arriesgó incluso su vida, como fue los componentes de la ECA de Atenas, por disputar un partido amistoso y reivindicar su postura contraria a la guerra. También bueno, podemos hablar del caso de Arkan, que a través del fútbol catalizó un odio terrible y entrenó, digamos, a unos paramilitares que cometieron auténticas atrocidades en nombre de una hipotética Gran Serbia, ¿no? Pues luego podríamos hablar de otros casos. La guerra de los Balcanes no arranca, pero tiene su origen en un partido entre Estrella Roja y Dinamo de Zagreb, muy famoso, que ilustra precisamente este arranque del libro, esta portada del libro, en el que acaba Boban golpeando, Bonimir Boban, golpeando, que entonces estaba en el Dinamo de Zagreb, acaba golpeando a un policía, a un policía serbio en el campo de la Estrella Roja de Belgrado, en un derbi terrible que digamos que era como el principio de la guerra, como lo que sucedió entre El Salvador y Honduras en ese partido del que habla Kapuscinski, pues algo parecido sucedió en ese partido entre Estrella Roja y Dinamo de Zagreb, ¿no?
el fútbol tiene lo mejor, lo peor, sirve para cosas, para algunas cosas no sirve, para algunas cosas todo lo contrario, pero es una gran metáfora de la vida, una gran comparación de lo que es la vida, ¿no? Por eso creo que gusta tanto y por eso creo que todo lo que sea desnaturalizarlo va contra la propia esencia del fútbol, pero esto ya es una visión muy particular que pocos comparten. Totalmente. Bueno, Tony, pues muchísimas gracias. Hoy nos hemos alargado un poquito más de la cuenta, pero es verdad que hemos charlado largo y tendido de un tema que yo creo que a los dos nos interesaba bastante. Creo que a la gente también le puede venir bien acercarse a ese partido, AEK, Partizan de Belgrado, AEK de Atenas, del 7 de abril de 1999, con las bombas cayendo en Belgrado, y sobre todo a la guerra yugoslava, conocida como la guerra de los Balcanes. Tony, como siempre, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana y bueno, a ver qué vamos preparando ya para el jueves que viene. Un placer, como siempre. Muchísimas gracias, Rafa. Un abrazo. Putas. Salid de vuestras madrigueras como conejas. Sois unas putas ninfómanas. Os prometo que vais a follar todas en la capea. Esto es lo que se gritó hace unos días en un colegio mayor en las ventanas de un colegio mayor de Madrid, un colegio mayor masculino, en la Liga Aguja. Gritos dirigidos hacia otro colegio mayor, este femenino, que se sitúa enfrente, el Santa Mónica. Un vídeo que se hizo viral enseguida, que tuvo una repercusión mediática extraordinaria y que incluso ha generado ya no solo un debate político, sino que la Fiscalía haya decidido investigar si existe delito de odio. En estos días hemos visto y escuchado a las destinatarias de estos gritos, las residentes, algunas de ellas, del Colegio Mayor Santa Mónica, decir que todo esto se estaba sacando de madre, que estaba descontextualizado, que no se sentían ofendidas, que es una tradición, perdón. ¿Qué tradición es esta? Yo no me imagino llamando ninguna de estas barbaridades, puta, sal de la madriguera, coneja, a una compañera, a una amiga, a cualquier mujer. Y hemos visto y escuchado a quienes enseguida aprovechan este tipo de situaciones para posicionarse como la voz políticamente incorrecta, como la adalid de la libertad. Ejemplo, Isabel Díaz Ayuso, que por estar en contra está en contra incluso de Alberto Núñez de Feijóo, el líder de su partido, el Partido Popular, que no condena este acto, pero sí condena la actuación de la Fiscalía. Insisto, quizá me parece excesivo que la Fiscalía decida posicionarse de esta forma, pero el comportamiento de estos jóvenes es injustificable y es condenable. Decir lo contrario es tapar una realidad, y es el machismo latente que sigue existiendo en nuestra sociedad. Un machismo latente que se traduce en un dato. Por ejemplo, en 2019 los muchachos de entre 15 y 29 años de este país pensaban que la violencia de género no existe, que es un invento ideológico, en un porcentaje de un 11,9%. 11,9% de los jóvenes
chicos de este país en 2019 pensaban que esa violencia de género no existe, que es un invento ideológico. En 2021, solo 2 años después, la cifra era de un 20%. 20 de cada 100 jóvenes en España, de entre 15 y 29 años, pensaban en 2021 que la violencia de género no existe, que es un invento ideológico. Pero es que entre ellas se pasa de un 5,7% en 2019 a un 9,3% en 2020. Una subida porcentual de casi 4 puntos. Es uno de los datos que ofrece un barómetro realizado por el Centro Reina Sofía de Juventud FAZ, y en un informe también de este organismo se explica que en 2019 los jóvenes, ellos y ellas en conjunto, entre 15 y 29 años, en 2019 decía, tenían pensamientos tradicionales y sexistas, machistas, en un 39%. Y que el 17% de estos jóvenes, ellos y ellas, insisto, en conjunto, era negacionista y conservador. Es decir, en 2019 España tenía un 56% de su población entre 15 y 29 años que era más o menos, pero era machista. Digo de los negacionistas. Leo textualmente del informe Jóvenes y Género del Centro Reina Sofía en colaboración con un Banco Santander y Telefónica. Los jóvenes negacionistas, 17%. Es el colectivo que menos cree que haya aumentado la violencia de género, que atribuyen más que el resto al clima social, la violencia en películas, series o televisión e incluso a la provocación por parte de las propias mujeres. Esta es la realidad a la que nos estamos enfrentando en este país. Un auge de pensamientos rancios del hombre respecto de la mujer entre los más jóvenes, entre quienes van a ser nuestro futuro. Todo esto está alimentado por discursos como el de Vox, que niega la violencia de género, que tiene líderes como Juan García Gallardo, vicepresidente de las Cortes de Castilla y León, que consideran que la ley de violencia de género es, y cito textualmente, una anomalía en el mundo civilizado. Y nos encontramos a periodistas, sociólogos, opinadores en general, diciendo que esto de la lía a aguja, bueno, es algo así como una salida de pata de banco de gente joven e inmadura. Que todos, cuando somos inmaduros, jóvenes, hacemos tonterías. Mire usted, yo no he llamado puta a ninguna mujer, ni de broma, ni de no broma, ni en serio. Habrá que reflexionar hacia dónde vamos. Lo que está claro es que esos gritos de la lía aguja reflejan, desde mi punto de vista, un retroceso en el pensamiento, en la convivencia entre hombres y mujeres en pleno siglo XXI, alimentado
esto, insisto, por discursos como el de Vox o el de la propia Isabel Díaz Ayuso. No llames puta a nadie, como nadie te va a llamar cabrón o pedófilo, como no deberían de llamarte maricón. Luchemos contra las ideas de siglos anteriores. Buenas noches, sed felices y procurad que los demás también lo sean.